Hablemos sobre la prevención del uso de la pólvora en el fin de año. Esto es El Fuego no es un juego. El Fuego no es un juego. Podcast del periódico Centrópolis. Un saludo a todos quienes nos escuchan hoy. No importa en qué lugar del mundo se encuentren o si es de día o es de noche. Soy Valentina Castaño y me alegra presentar este capítulo de El Fuego no es un juego, un podcast del periódico Centrópolis en el que hablaremos sobre las afectaciones físicas que puede ocasionar la pólvora en las personas. Me refiero a quemaduras, amputaciones y demás lesiones que devienen de realizar esta actividad. Profundizaremos en cuáles podrían ser las repercusiones en nuestra salud y qué hacer en caso de una quemadura. Para ello están hoy con nosotros dos especialistas del pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación, única unidad de quemados en Antioquia. Son el cirujano plástico Hidalgo Vélez y la fisioterapeuta Liliana Arango. Hidalgo, me gustaría que nos comentaras un poco sobre las diferencias que hay entre una quemadura por pólvora y otro tipo de quemaduras. Recordemos principalmente que el 60% de los pacientes que ingresan quemados a este hospital son por líquidos calientes. Eso no cambia durante el resto del año y se ha permanecido ese porcentaje durante los últimos 10 años. Le hacemos mucha énfasis y por eso este mes le hacemos mucha énfasis a la prevención, sobre todo en las quemaduras por líquidos calientes. Sin embargo, la mayoría de las quemaduras por líquidos calientes, el agua o aceite o sopa, lentejas, pues que tenemos casos aquí, la gran mayoría de los casos son quemaduras que pueden llegar segundo grado superficial, segundo grado profundo, tal vez tercer grado. Son quemaduras que en el proceso de recuperación de la piel pueden tardar 2-3 semanas, a veces requerir cirugías, pero no es la mayor cantidad de los pacientes. Es un porcentaje más bien bajo los pacientes con quemaduras por líquidos calientes que requieren cirugía. Las quemaduras por pólvora tienen un contexto muy diferente. ¿Por qué? Porque generalmente es una quemadura por explosión, por llama. Muchas veces estos dispositivos artesanales de pólvora traen otro tipo de sustancia, fósforo y eso, que crean quemaduras de mucha mayor profundidad. Por ejemplo, quemaduras de tercer grado, cuando ocurren a nivel de la cara, a nivel de los genitales, a nivel del abdomen, y pueden llegar a destruir estructuras nobles como los tendones, los huesos, los tejidos blandos, nervios, arterias, en una extremidad, en un ojo, en los genitales, que hemos tenido pacientes con destrucción completa de los genitales por eso. Entonces, en las primeras fases, normalmente llevamos a los pacientes a cirugías de limpieza, pueden estar alrededor de las primeras 2 semanas, y luego empiezan las cirugías reconstructivas grandes, que en realidad muchas veces son un reto para nosotros los cirujanos plásticos, poder reconstruir ese tipo de pacientes, tratando de lograr las menores secuelas funcionales y estéticas para el paciente. Sin embargo, como te digo, las quemaduras por hacer una explosión casi siempre van a dejar algún tipo de secuela. Liliana, cuando uno revisa cifras, siempre parece muy alto el número de niños que se ven involucrados en estos accidentes, especialmente teniendo en cuenta que muchas veces no son ellos quienes manipulan la pólvora. ¿Qué tan común es ver niños quemados por pólvora aquí en la unidad de quemados? Tenemos niños en la unidad de quemados infantil, o acá en el hospital la tenemos dividido entre adultos y niños. La unidad de quemados infantiles de 0 a 14 años y nos predominan los niños de 0 a 5 años, porque son los niños exploradores, son los niños que están deambulando, que están aprendiendo, los que ya creen que pueden hacer las cosas solos. Entonces efectivamente ven qué hace el papá, qué hace la mamá, y de esta forma pues también ocurren este tipo de eventos. ¿Cómo podemos entonces prevenir una quemadura por pólvora? Cuando hablamos de pólvora, definitivamente les decimos la no manipulación. No existe ninguna pólvora inofensiva. Cuando hablamos de pólvoras inofensivas es o la que es de lucecitas o las chispitas mariposa. No hay ninguna. Eso es considerada pólvora blanca. Porque no explote no significa que no sea peligrosas como tal. Entonces les decimos la no manipulación, pues lo ideal es que este tipo de objetos los manipulen personas que sean expertas para eso y no cualquier persona, y no deberían estar abiertos al mercado para que cualquier persona la manipule. Esa es la más importante, sobre todo porque la pólvora no solamente tiene esa connotación de quemar, sino de intoxicar. Entonces también es muy importante el contexto de el no uso, de la no manipulación, porque en cualquier momento puede tener una experiencia no grata. ¿Por qué eso de intoxicar? Porque si los niños consumen, por ejemplo, algún tote que es lo más pequeño, similar a una pila de reloj,
esto genera intoxicación e inmediatamente da la muerte. Y hemos tenido varios niños que han ingerido este tipo de sustancias porque lo encuentran en las casas, porque el primito lo llevó, porque el papá lo tenía, porque querían, no sé, hacer algún tipo, y los niños son exploradores. Por eso justamente esa es la edad en la que los niños más sufren quemaduras de 0 a 5 años. ¿Qué se debe hacer en caso de que haya una quemadura? Después de que ocurra una quemadura, hay una situación muy importante y es la insistencia de no aplicación de remedios caseros. Absolutamente ninguno de esos. Si bien es cierto, da una sensación de frescura en el momento en que los apliquen, sí, ya la lesión está instaurada independiente de que le apliquen para que cambie esa condición del daño térmico que se generó, o sea, de la quemadura como tal. ¿Qué puede pasar cuando no se limpia bien ese remedio casero que aplicamos? Es el principal foco de infección. Entonces, la mayoría de los chiquitos, por ejemplo, los niños, en su afán los papás de hacer algo, aplican remedios caseros, y si en la siguiente o en la institución hospitalaria donde lo reciben no hacen un buen lavado de esos, es el principal foco de infección. Entonces, hay unos 4 pasos muy importantes. El primero es enfriar. Debo enfriar con agua para contrarrestar esa temperatura fuerte que recibió el niño, sea por llama, sea por líquido caliente, sea por quemadura con ácido, sea por quemadura eléctrica, sea por quemadura con pólvora en su defecto, ¿cierto? Entonces, agua corriente, métalo al chorro de agua aproximadamente 5 a 10 minutos. ¿Para qué? Para que se choque, haga ese choque térmico y eso evite que se siga profundizando la quemadura. El segundo, si soy capaz y puedo retirar la ropa que tenga el paciente de la zona que está afectada. Si no soy capaz, no importa, ya por lo menos está fría, entonces no va a seguir siendo conductora de calor. El tercero es cubrir con algo que sea delgadito, que de pronto no tenga pelucitas, ¿sí? Y se cubren por 2 cosas muy importantes. 1, por el riesgo de infección, porque ya no hay piel que nos está protegiendo. Y 2, por la temperatura, porque de todas maneras, así lo hayamos metido al agua fría, es muy probable que podamos generar hipotermia por ese choque térmico tan fuerte que ocurrió. Y el cuarto es trasladarlo al centro asistencial más cercano. Incluso el 123 funciona para ayudar ese traslado de los pacientes. Liliana, muchas gracias por tomarte el tiempo de darnos estos consejos que creo que muchos, incluida yo, ignorábamos. Ojalá puedan ser útiles para muchos y logren sensibilizar frente a los riesgos de la pólvora. Gracias también a ti, Hidalgo, por tu disposición y tiempo. A nuestros oyentes les agradecemos y los invitamos a acompañarnos en otra edición de El Fuego no es un juego, un podcast del periódico Centrópolis. ¡Hasta luego! Este proyecto es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2022 de la Secretaría de Comunicaciones, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.